diciendo que en realidad lo que está pasando en Tucumán es la manifestación, diríamos, grotesca, en el sentido de exagerada, caricaturesca, con rasgos desagradables muy pronunciados, de algunas deformaciones que tiene el sistema electoral argentino, que es uno de los más primitivos de la región. Para empezar, es uno de los pocos países donde la administración de la elección sigue estando en manos del Poder Ejecutivo, donde la presidenta puede, en medio de la campaña electoral, usar la cadena nacional infinitamente, incesantemente, para promover a sus candidatos y pronunciar insultos y descalificaciones contra la oposición, como lo vimos el jueves pasado, donde dijo que directamente la oposición parecía formada por estúpidos. Un sistema electoral donde se pueden usar los recursos del Estado Nacional, de los estados provinciales, de las municipalidades, sin ningún tipo de restricción, donde resulta prácticamente imposible competir si uno no tiene una gran caja estatal como respaldo. De hecho, ayer en Tucumán, los funcionarios nacionales llegaron, y tenemos entendido que también el gobernador Scioli llegó, en el avión Tango de la Presidencia de la Nación, usado para fines electorales, porque no era un acto que tenga que ver con el protocolo oficial ni con el ceremonial del Estado Nacional. Esto habla de un primitivismo complejo, habla de males propios del siglo XIX, cuando se reclamaba la pureza del sufragio. Pensemos que para controlar una elección hacen falta ejércitos de fiscales que en general son rentados. Es decir, el sistema democrático argentino arranca ya con una irregularidad, que es que hay que conseguir masas importantísimas de plata negra para poder fiscalizar la elección, y ahora se incorpora otro costo que lo va volviendo a este sistema cada vez más oligárquico, que tiene que ver con el robo sistemático de boletas, que no lo hace el gobierno respecto de la oposición solamente. Fíjense que en las elecciones primarias de la provincia de Buenos Aires, Julián Domínguez, que no es de la oposición, es kirchnerista, es presidente de la Cámara de Diputados, debió tolerar que en las urnas que traen las boletas a la mañana para que se pueda habilitar el comicio, no aparecieran sus boletas hasta más o menos las 11 de la mañana, aparentemente por una artimaña de su competidor y compañero de partido, Aníbal Fernández. Quiere decir que estamos ante desviaciones importantes que en Tucumán se exageran por las características legales del sistema. Ahí existe lo que se llama el acople. ¿Qué quiere decir? Que se forman infinidad de partidos que van acoplando candidatos que terminan piramidalmente en la candidatura de Alperovich. Esto ha permitido que en lugares como Tafí Viejo haya para 12 bancas de concejales 1.300 candidatos a concejal de distintos partidos. ¿Eso cómo se financia? Muy sencillo, con la caja del Estado. Digamos, todo eso sale de los impuestos de la gente y sale de lo que no se le asigna a la gente más humilde, que es manipulada para que ese sistema funcione. Cualquier persona que haya estado en Tucumán ayer, en lugares como La Banda, etcétera, habrá visto que hay un sistema logístico costosísimo de taxis que llevan individualmente a la gente, que tiene asignado un horario para ir a votar con el nombre del candidato al que tiene que ir a votar en el coche que lo lleva. Es decir, se ha perdido inclusive el secreto del sufragio. Ahora, hay una relación directa entre corrupción y trampa electoral y fraude electoral. Hay una relación directa entre niveles de corrupción y violencia política. ¿Por qué? Porque cuando estamos ante estructuras políticas muy corruptas, donde lo que se está discutiendo no es solamente el sillón del gobernador, el sillón de un intendente, una banca de diputado, una banca de senador, sino que se están discutiendo los negocios colaterales, cada vez más turbios, que están habilitados por la posesión de esos sillones o de esas posiciones políticas. Bueno, la amenaza de tener que dejar no el cargo, sino todo ese entramado de negocios, se vuelve cada vez más inquietante, y el que se siente despojado de ese entramado de negocios se vuelve violento y trata de retenerlo como puede. Esto es lo que estamos viendo en Tucumán. Ahora, con una consecuencia muy negativa para el oficialismo, desde todo punto de vista. Primero, habría que preguntarle a Daniel Scioli, que ha salido a defender lo que ha sido una elección muy poco transparente en las primarias y ahora,
y a defenderlo con argumentos realmente muy pueriles, como diciendo, bueno, fueron nada más que 40 urnas las que se quemaron, habría que preguntarle si él no está pensando que si de manera transparente él llegara a ganar las elecciones después de un balotaje por 1 o 2 puntos, es decir, por un margen muy pequeño, en este clima de falta de transparencia que está contaminando la elección, donde figuras de su propio partido, del peronismo, como Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires, o como Julián Domínguez del Frente para la Victoria, han sido víctimas de estas maniobras, pregunto si Scioli no se pregunta, si no teme que su poder, aunque fuera conquistado de manera legítima, sea sospechado por ilegítimo, sobre todo en una elección que es está muy pareja. Bueno, para Scioli todo esto ha sido una encerrona. Lo que ha pasado en Tucumán, lo que está pasando en Tucumán, es realmente dañino para su candidatura por varias razones. Primero, él mismo estaba muy disgustado ayer cuando llegó a Tucumán, llegó 4 horas antes, nadie le sabía decir cuáles eran los resultados, nadie le empezó a preguntar ansioso, bueno, alguien que sepa acá, ¿quién me puede decir algo? Y no lo podían saber porque habían montado un sistema de mesas testigo donde los fiscales, por este sistema de acople, eran candidatos a concejales o a diputados, miraron cómo les había ido a ellos en la elección y como habían perdido en muchas de esas mesas, dejaron de fiscalizar. Con lo cual empezó a funcionar un sistema a ciegas. Con Alperovich cada vez más tenso dentro de una casa de gobierno prácticamente vacía, sin militantes, sin gente de la política, nada más que un grupo de colaboradores de él, que ni se anima a mirarlo a los ojos del miedo que le temen, del miedo que le tienen. Es decir, un gobierno que inspira mucho temor, inclusive en el propio entorno, con Scioli tratando de que le dé una explicación de qué pasaba en la elección, porque veía que pasaba el horario de las 10 a las 11 de la noche, que cuando él tenía pensado aprovechar lo que se llama el prime time de la televisión, y bueno, no podía dar ninguna explicación, le pidieron que vaya a hablar, dijo, yo de esto no hablo porque no quiero quedar contaminado con una situación que no sé cuál va a ser su desenlace. Finalmente, en medio de la ansiedad, de la tensión, del temor, entre Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, y Diego Bocio, el director ejecutivo del ANSES, lo sacaron de la Casa de Gobierno y se lo llevaron a comer a una parrilla. Recién a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, Scioli pudo volver a la Casa de Gobierno y más o menos tener un panorama más claro de lo que estaba pasando en Tucumán, donde había todo tipo de desmanes. ¿Esto por qué es penoso para él? Bueno, porque él tiene que conquistar, dada su situación electoral, no al voto de Alperovich, que muy probablemente lo tiene ya atado, no al voto de Urtubey, tiene que conquistar el voto de Cano, el voto de la clase media que quiere el cambio y que está buscando otras opciones y que lo percibe él como encerrado en este tipo de prácticas, defendiendo posiciones muy antipáticas para todos esos sectores que tienen la expectativa, el deseo de una regeneración institucional en la Argentina. Dicho de otra manera, es como si Macri, que tiene que conquistar el otro voto, el voto de los sectores más desposeídos, más ligados al gobierno por la asistencia social del gobierno, hablara de que va a suprimir la asignación universal por hijo. Digamos, la situación de Scioli defendiendo situaciones fraudulentas para su carrera electoral es tan dañina como si a Macri le tocara defender la supresión de subsidios para los más necesitados. Claro, esto se incorpora a estos episodios de Tucumán, la contaminación de Scioli con Alperovich, con la situación de Mansur, con una mala racha que viene trayendo el gobernador, que arranca con las inundaciones, sigue con el viaje a Italia, que todavía no se puede explicar por qué lo hizo, vuelta de Italia a la pelea con los tuiteros, ridícula, una discusión con Carlos Tevez insólita en Scioli, que es un tipo tan afinado con la popularidad. Realmente es increíble que la discusión sobre la institucionalidad de otro feudo, en este caso no es Tucumán, es la Formosa de Gildo Infran, la haya llevado adelante con Tevez y que sea Tevez, con la popularidad que Tevez tiene y con la capacidad de llegar a sectores de todo tipo de la sociedad argentina, el que le tenga que explicar a Scioli que hay situaciones insoportables de marginalidad y de pobreza en muchas provincias argentinas. Realmente un año de asesoramiento de James Carville, que le sale muy caro a Scioli, puede haberse ido
por la canaleta de esta discusión con Tebas, realmente desatinada, desde el punto de vista de la picardía política, ¿no es cierto? No solamente de lo que deben ser los valores de una discusión, más una denuncia que ahora lo tiene preocupado, que es una denuncia por enriquecimiento ilícito en la ciudad de La Plata, para la cual Scioli se va a presentar motu propio, sin estar imputado, por propia voluntad, se va a presentar este próximo jueves delante de un fiscal para aclarar una denuncia que hizo un abogado de apellido Belischek. No sabemos dónde va a ser la declaración porque muy probablemente el fiscal va a ir a interrogarlo a él a un lugar secreto para que no quede expuesto ante los medios, ante una causa que él lo tiene muy inquieto porque inclusive no sabe muy bien cuáles son las fuerzas que se mueven detrás de esa causa que le reprocha un enriquecimiento aparentemente incorrecto. Quiere decir que todo esto lo encuentra a Scioli, las elecciones de Tucumán, de las que él esperaba recuperarse de esta mala racha, lo siguen atrapando en una situación compleja. Compleja no solamente por Tucumán, compleja por el cuadrante en el que está instalado el candidato oficialista en la opinión pública y que tiene que ver con otro tipo de problemas. Tiene que ver con una economía que se va volviendo cada vez más complicada y con la expectativa de una cantidad de electores que esperan de él que tome definiciones, que diga propuestas, que plantee un rumbo de soluciones que muchas veces son incompatibles con la fidelidad canina que él le debe a Cristina Kirchner. Esto fue tratado en Tucumán anoche. Anoche hubo una reunión donde Urtubey, Fellner, Antonio Caló, el secretario general de la UOM, lo rodearon a Scioli y le dijeron: si vos seguís así, vas a perder. No le tengas tanto miedo a Cristina, acá está tu carrera. Y si le tenés miedo a Cristina, usanos a nosotros, permitinos a nosotros, coordinemos poder decir cosas para los sectores económicos que están castigados, para las economías regionales. Permitime a mí, le dijo Caló, decir algo respecto del impuesto a las ganancias para los trabajadores, es decir, empezá a perfilarte de otra manera. Él parece encerrado en el cuadrante kirchnerista y ha tenido que tolerar en los últimos días no solamente el acto donde la presidenta le indicó que no se puede mover un ápice de lo que ha sido la tradición y la orientación de este gobierno, sino también un acto con Kicillof que pasó más inadvertido este sábado, donde Kicillof delante de él casi le faltó el respeto diciéndole que el candidato es el proyecto, es decir, no él, y menospreciando o mofándose de Macri por haber sido aplaudidor de Menem, olvidando también Kicillof que Scioli fue candidato de Menem, es decir, que está mucho más identificado con la experiencia Menem que el propio Macri, que también lo estaba. Quiere decir que estas elecciones en Tucumán vienen a plantear no solamente los peores rasgos de una democracia con enormes deficiencias, de un sistema electoral cada vez más sospechado, situación riesgosa porque nos estamos enderezando, nos estamos encaminando a una elección muy pareja, de un presidente, cualquiera que sea el que surja de esa elección, que va a tener que tomar medidas con mucha autoridad política, sino que además las elecciones de Tucumán están complicando a una candidatura presidencial del candidato al gobierno que ya venía dañada por los episodios que ocurrieron después de las inundaciones. Vamos a seguir ahora con Odisea, una breve pausa y ya estamos de nuevo.